Hola a todos, bienvenidos a Mama H, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar un poco sobre los sentimientos en los bebés y en los niños. Es algo universalmente sabido que los niños tienen sentimientos igual que las personas mayores, y los niños, los bebés tienen sentimientos desde, pues podemos decir que podemos considerar que tienen sentimientos incluso desde antes de nacer. ¿Quién no se ha hecho una ecografía y sale su bebé sonriendo? Sobre todo ahora con las ecografías estas en 3D, que sale todo y sale muchas veces sonriendo. ¿Quién no se ha sorprendido ver a su bebé recién nacido sonriendo mientras duerme? Así es que los sentimientos son una cosa inherente al ser humano, que están presentes desde que nace, incluso se puede decir desde que antes de nacer. Cuando son pequeños, cuando son bebés, no pueden transmitirlo a través del habla, no saben hablar, así es que su forma más corriente de expresar si tienen miedo, si les duele algo, pues es a través, si tiene hambre, cualquier cosa, es a través del llanto. Y nosotras, las mamás, los papás, los abuelos, todos, pues intentamos descifrar qué les pasa cuando lloran. Hasta los 2 o 3 años, más a los 3 años y más allá, más hacia los 4 años, ellos son incapaces de transmitir a través del lenguaje qué les pasa, de poner nombre a eso que les está sucediendo, pero más yo creo que a partir de los 3 años empiezan ya a identificar. A los 2 años ya te pueden decir pues que les duele, que si les duele la tripita, si ya te puede decir que les duele más o menos, o si están más o menos qué les ha pasado, si están tristes, pero ya a los 3 años ya empiezan a tener el suficiente lenguaje para transmitirnos si les duele algo, si están tristes, aunque sea a través de, por ejemplo, de juegos, de cuentos, pero ya son capaces de poner nombre a eso que les pasa. A partir de los 3 años van a tener las emociones básicas, van a saber lo que es la alegría, la ira y la tristeza, y van a saber ponerle nombre siempre con la ayuda de los papás. Y a partir de estos tres sentimientos se van a desarrollar las demás. Y va a ser ya a partir de los 3 años 4 cuando van a desarrollar pues emociones como la envidia, como la culpabilidad o la... Oh, espérate, que es que se me ha ido la olla. La otra, el orgullo. Van a ser a partir de los 3 años cuando van a poder desarrollarlo, sobre todo porque van a estar se amplía su entorno social, van a empezar el colegio, van a tener más amiguitos, y entonces van a aprender lo que son estas otras 3 emociones a partir de las básicas. Perdón, que le he dado un mandoble al móvil, vamos, a la silla, y se me ha ido todo. A partir de a partir de estos 3 años, como decía, por el contacto con sus profesores, con sus amiguitos, pues van a aprender qué es, por ejemplo, el orgullo de terminar o de terminar bien una tarea en clase, de que le diga a la profesora, pues qué bien lo has hecho, y entonces pues ellos empiezan a sentir ese orgullo de que han hecho bien una tarea. O por ejemplo también van a sentir la envidia, por ejemplo, si un amiguito termina antes que él la tarea o corre más rápido, pues van a empezar a saber lo que es la envidia. Y también, como en esta época va a ser cuando van a empezar a tener sus pequeños ataques ahí de orgullo y de rebelarse más ante lo que le dice el profesor, lo que le dice sus compañeros. Pues también si por ejemplo
el profesor les regaña porque se han portado mal, pues también van a desarrollar ese sentimiento de culpabilidad. Y como en todas las demás cosas, los niños aprenden las emociones, nosotros aprendemos con ellos aprenden con nosotros y ellos aprenden observando a sus padres, a su entorno, cómo se comportan, cómo se sienten. Y desde bien pequeños los papás, las mamás transmitimos nuestros sentimientos al niño. Las mamás, por ejemplo, desde que está en nuestra tripita, le estamos transmitiendo si estamos nerviosas, si estamos felices, si estamos todo, ellos lo sienten. Por ejemplo, quien no ha ido nerviosa por ejemplo, hacerse una ecografía y el niño estaba más de movimiento. A mí me ha pasado, no sé si a vosotras os ha pasado, pero a mí me ha pasado de decir, pues estate tranquila y tener que alargar la ecografía durante un tiempo hasta que yo me he tranquilizado, porque las pulsaciones del bebé estaban, sobre todo con Adán, me ha pasado, será porque también las circunstancias de ser un bebé arcoíris, pues yo iba más nerviosa y yo le transmitía ese nerviosismo al niño, y en una de las últimas ecografías tuve que estar, yo iba nerviosa y tuve que estar allí tranquilita, y tuve que volver al otro día porque el niño estaba agitado y no sabían si era porque yo iba agitada o que luego fue así, o porque el niño tenía algún problema, porque tenía los latidos acelerados, y fue por eso, porque yo iba nerviosa, yo le transmití mis emociones de que yo iba nerviosa y el niño estaba nervioso en la tripa. Así es que desde que está en la tripa el niño siente, nosotras le transmitimos cuando está recién nacido, si tú estás nerviosa, si tú estás insegura, se lo transmites a él y va a estar más nervioso y más nervioso en general. Entonces lo mejor es estar tranquilos. Hay veces que no podemos estar tranquilos, pero lo mejor es estar tranquilos y transmitirles esa tranquilidad a los niños, aunque es a veces muy difícil, pero es lo mejor, tanto si son recién nacidos como si son ya mayores. Lo mejor es transmitirles esa tranquilidad y esa seguridad, porque así los niños crecerán en un entorno tranquilo y se sentirán seguros de sí mismos. Igual que los niños aprenden a través de la observación, aprenden imitándonos. Hay un vídeo por ahí circulando que no sé si lo conseguiré, pero ¿qué pasó? Eso, que me han interrumpido. Hay un vídeo por ahí que me lo mandaron y no sé, lo buscáis por internet, por Google, por YouTube, sobre los niños, por ejemplo, que sale que si tú estás tranquilo, el niño está tranquilo, si tú tratas bien a los animales, los niños tratan bien a los animales, si tú tratas bien a las plantas, los niños tratan bien a las plantas, si tú hablas con educación a la gente, los niños hablan con educación a la gente, si tú gritas, el niño grita, si tú eres un maleducado, tu niño va a ser un maleducado, si tú tiras cosas al suelo, tu hijo va a tirar cosas al suelo. Así es que lo que os quiero decir, que los niños imitan, son unos imitadores natos de los papás y de las mamás y de las personas que están a su alrededor. Así es que lo mejor es transmitirles pues emociones, vivir en un ambiente tranquilo, sosegado y feliz, donde por eso, si tú gritas, tu niño va a gritar y no esperes otras cosas. Y nuestro niño va a poner nombre a esas emociones, pero que nosotros le hemos enseñado. Por ejemplo, os quiero contar el caso de, por ejemplo, Adam, o los demás, pues a través de los cuentos, a través de los juegos, pero por ejemplo Adam aprendió las emociones con el libro de colores y, por ejemplo, pues
sobre todo en la etapa de 3 4 años, y al principio, cuando empezó a poner nombre a esas emociones, pues él te hablaba de, por ejemplo, el monstruo de colores. Cuando está tranquilo está verde, entonces él, cuando estaba tranquilo, te decía que estaba verde. Cuando estaba enfadado estaba en rojo, y cuando tenía miedo estaba negro. Y entonces ellos van a ir poniendo poquito a poco nombre a esas emociones. Al principio no te vas a saber explicar qué les duele, ni por qué están tristes, pero primero van a identificar que están tristes y luego te van a saber decir por qué. Pues al principio te dirán estoy triste o estoy enfadado, pues porque un amiguito pues me ha empujado o me ha quitado esto. Entonces ellos irán poco a poco poniéndoles emociones, nombre a las emociones que me he ido. Y nosotros siempre pues intentamos hacer como un refuerzo, castigar las emociones que están mal, pero muchas veces lo hacemos erróneamente, porque, por ejemplo, si un niño pues se siente mal y llora, pues tendemos a decirle, no le tendemos a reforzar ni a comprenderle, sino que tendemos a decirle, pues los niños no lloran, los hombres no lloran, eres un bebé, no te portes como un bebé. Mientras, por ejemplo, a las niñas, si se ponen a llorar, no les tratamos igual y no les decimos, pues no eres una mujer porque llora, no. Entonces, ¿por qué ante un sentimiento que provoca un llanto, por qué a unos les castigamos, les hacemos sentir mal y les decimos que se está portando como un bebé, mientras que a otros las dejamos llorar libremente sin decirles nada y sin tampoco consolarlas, pero sin tampoco... entonces hay veces que no se entiende muy bien por qué reforzamos o castigamos sin tener por qué. No sé si me entendéis, pero es muy curioso en esos instantes decir, pero ¿y por qué no dejas que tu hijo llore libremente? Pues porque es un niño, no puede expresar sus sentimientos a través del llanto, y una niña sí. Entonces aquí el refuerzo y el castigo debemos de saber cuándo aplicarlo, pero correctamente, sobre todo, para no confundirles y para dejar que ellos muestren sus sentimientos, porque al final y al cabo, si estamos cortándole y estamos diciéndole que este sentimiento está mal, no estamos dejando que lo expresen así. Y luego os quería comentar, tengo sobre sentimientos, sobre, por ejemplo, el sentimiento del miedo. Tengo por ahí un vídeo de pesadillas y de terrores nocturnos que os dejaré al final del vídeo. Pero uno de los más comunes sentimientos que aparecen en esta época es el miedo, los miedos, las pesadillas, los terrores nocturnos. Y es que el miedo también es algo natural, inherente al hombre, igual que la alegría, la tristeza, pues también el miedo es como un método de defensa que tenemos todo ser vivo y todo ser humano. Y os voy a leer, porque tengo aquí la chuletilla, no me lo sé de memoria, os voy a leer. Que es normal que tengan los bebés, los niños, a qué tienen miedo y por qué fases van pasando del miedo. Entre los 0 y los 6 meses, sobre todo, tienen miedo a los ruidos fuertes. Por ejemplo, es típico que se te cierre una puerta de golpe y el bebé pegue un estrépite, ¿no? Luego, de los 6 a los 9 meses,
pues como ya están tomando conciencia de sí mismos y de su mamá y de su papá, sobre todo a estas edades tienen miedo a los adultos desconocidos. Os habrá pasado que estáis dejando al niño con la abuela, el abuelo cada cierto tiempo y a los 7 meses le volvéis a dejar y llora desconsoladamente, o por ejemplo que a estas parientes que ven de vez en cuando y de 0 a 6 meses los ven normalmente y cuando los vuelven a ver a los 7 o los 8 meses pues lloran. A mí me ha pasado, y de decir los adultos, oh, pero si es que ya me conocía. Claro, te conocía hace 3 meses, pero ahora tienes 7, ahora sabe que a ti no te ve normalmente y sabe que eres un desconocido. O de dejarle, o de estar tan normal, dejarle en la guardería, y a partir de los 6 meses empiezan a tener miedo de quedarse, aunque sea un periodo cortito, porque aquí ya se habitúan normalmente a los cuidadores, pero si ven a un desconocido pues ya no están acostumbrados a él y ya tienen miedo. Y es esto, de los 6 a los 9 meses, y también miedo a caerse. Yo le pongo así un poco en duda porque no sé. Yo creo que le tienen más a partir del añito, que si tú haces así pues se agarran a ti y pegan ¿qué pasó? Luego, a los 2 años suelen tener miedo a los truenos, porque es un ruido fuerte, a los monstruos y a los objetos grandes. A los 3 años, a los animales, a la oscuridad y a estar solos. Yo tengo que decir que a los monstruos, Aisa tiene miedo a los monstruos ahora, con 4 años. A la oscuridad también, los está teniendo ahora. No los había tenido nunca. Lo bueno es que tiene miedo a los monstruos cuando, por ejemplo, si siente que yo me he levantado de la cama, porque todavía practicamos colecho, y si siente que yo me he levantado de la cama es cuando tiene miedo cuando se despierta, no me sienta a mí, y entonces se despierta llamándome porque dice que hay un monstruo. Si estoy con ella durante toda la noche, por ejemplo los fines de semana que dormimos y no me levanto y estoy yo con ella, pues en los fines de semana no tiene miedo, pero cuando yo me levanto sí tiene miedo. Y ha empezado a tener miedo a los monstruos, a la oscuridad. Será también porque ven cosas los hermanos mayores que no tienen que ver y que ella ve, y le dan miedo a eso. Y ha empezado ahora. A los animales sí. Al principio era qué bonito los perritos, y ahora los perritos no, ahora te lo hago. Y ahora los perritos sí les tiene más. ¿No quieren los kikis? No, porque esto no es para cortar. Pues luego le daré una coleta. A los 4 años, a los animales grandes, a los que los padres se marchen, y a la oscuridad. Esto de la oscuridad sí se cumple con Aisa. Adán y Ahmed tuvo terrores nocturnos una época, pero luego ya se le pasó, y Adán no ha tenido ni pesadillas, ni terrores nocturnos, ni nada de eso. Con 5 años, a la oscuridad, a caerse, y a los perros. A los perros, con Adán los testifico que le gustaban los perros, y a los 5 años y alguito, le empezó a dar miedo los perros, pero pánico. A los 6 años, a los monstruos, a los fantasmas, a las brujas, a los ladrones, a que haya algo bajo la cama, a ir al médico o al dentista. Lo del médico y el dentista, con Aisa eso le pasó con 2 años, que veía una bata y se ponía a llorar, pero yo creo que era porque la pobre a los 2 años, año y medio o 2 años,
una época a los dos, porque luego a los 2 años y 3 meses empezó la pandemia, pero cuando tenía año y medio así, le empezaron a dar muchísimo miedo pero entrabas en la farmacia, estaba con la bata blanca y se ponía a llorar, pero yo creo que es que como estaba con la broncolitis siempre y estábamos siempre de médicos, y entonces pues veía una bata y se ponía a llorar. Y estos son los miedos que más o menos dice este autor que tienen los niños cuando las etapas por las que van pasando de miedo. La verdad es que el miedo también es una cosa que se imita mucho, que los niños, si el adulto tiene miedo, los niños también van a tener miedo. Si tú le transmites esa sensación de miedo a las alturas, miedos a, yo qué sé, a que hay mucha gente ahora con la pandemia, si tú le transmites ese miedo a los niños, pues el niño va a terminar teniendo miedo si tú le dices, uy, que viene el monstruo, que no sé qué, y pues no. Tú, estate tranquilo, cuéntale las cosas bien y ya está. Por ejemplo, yo con Aisa lo que estamos haciendo pues es transmitirle que en casa no hay monstruos, que tenemos las luces anti-monstruos y anti-oscuridad y anti-miedo, para por la noche que todo esté iluminado y que todo esté bien. Y entonces, pues todo transmitírselo desde la seguridad y la tranquilidad. Y siempre pensar que lo que nosotros transmitimos a nuestros niños es lo que nuestros niños van a imitar. Os dejo al final del vídeo el vídeo sobre las pesadillas y los terrores nocturnos, que hice 2 vídeos creo, y os lo dejo ahí. Y espero que os sirva de utilidad este vídeo, que vamos a seguir aprendiendo sobre los niños y sobre los bebés y sobre todo. Y nos vemos en los siguientes vídeos. Espero que os haya gustado. Darle un like, suscribiros y nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Adiós.